Los testimonios de las personas entrevistadas tienen fines educativos y documentales. Tiene el fin, el objetivo de lo que vivieron ellas, a ti no te pase. Lisbeth Rodríguez. ¿Okay? No, y he tenido relaciones, o sea, en la uni, ¿no? O sea, sí violentas, sí de agarrarnos, sí de que, oye, me quiero revisar el teléfono. ¿Cómo aprendiste? Porque hay mucha gente que viene a Caras es justo por eso. ¿Cómo, o sea, ¿alguna vez has estado en una relación súper tóxica, pero no lo puedes dejar? O sea, cuando mi bebé tenía 2 meses, le reviso el teléfono al donador, que ya sí le puse, y sí, le reviso el teléfono. Cuando yo me enteré que estaba embarazada, descubrí que él me había sido infiel, y por la familia, por decir, bueno, intenté estar con él. Pero entonces eran reclamos, eran tantas cosas que luego hasta riesgo de aborto tuve. Yo dije, si vas a estar conmigo es porque me vas a apoyar. Si me vas a hacer llorar, si me vas a estar peleando, mejor vete, mejor sola. Y como que se alivianó hasta que nació mi bebé. Me maltrataban, me ignoraban y que sentía que tenía la necesidad de demostrarles qué tan maravillosa o magnífica soy en pro de no me dejes. O sea, ¿le diste casa? Sí. ¿Le pagabas cuentas? Sí, claro, seguro. Y lo metí al restaurante. Equivocación, porque de los pleitos que tenía yo de pareja, pues se iban hacia el trabajo. Y de repente no llegaba y era como, yo tengo que solucionar porque él era el chef. Él consumía todo. Yo no conocía las drogas, pero es que yo tenía 18 y él tenía 26. Yo me embaracé muy rápido. Yo me embaracé cuando tenía con él 3 meses. Entonces tienes a tu bebé. ¿Y qué pasa? ¿Pero qué había de psicópata? A él le dicen que cometió un fraude y lo meten a la cárcel. ¡Wow! Y a mí me dice que se va a matar, que se va a suicidar, que va a sucumbir ante las drogas o que se va a fugar o algo, porque no podía él vivir con esto. Que le digo, no, mi vida linda, ¿cómo crees? No te vas a matar. Yo me voy a vivir contigo. Y te vas a la cárcel a vivir Me con voy él. a la cárcel voluntariamente. Nuestra belleza Guanajuato, atleta, deportista, familia maravillosa, lo tenías todo. Estabas en la tele. Sí, claro. Tenías novio. Ajá. Hasta que te encontraste a ese hombre. Sí, claro. Hasta que fui elegida. Hasta que fui elegida como presa por alguien que con muchos años después descubrí que era un psicópata. Sí, mi marido era el hombre ideal hasta un día antes de casarme. Michelle, estabas enamorada. Tenías 15 años, ¿no? Así es. ¿Y te enamoras de quién? Pues de una persona que sufre de violencia. Yo entré a trabajar a una empresa y me presentaron a todo el personal y al final me lo presentan a él. El lunes me empiezan a llegar llamadas por teléfono y me preguntándome que cómo estaba, que qué bonita era, que cómo había amanecido. Y yo le decía, por favor, déjeme trabajar, o sea, acabo de entrar a trabajar, me está molestando. ¿Qué más? ¿Qué otros ingredientes tenían todos tus parejas? Infieles. Mientras yo lo intuía, mientras yo sabía que mi relación podía estar en peligro, se volvía más interesante para mí. Mi madre sale huyendo de esa violencia, encuentra refugio en brazos de un fulano. De escapar de un hogar violento a que una persona le ofreciera un poquito de cariño. A un lugar mucho más violento. Y que ese cariño se transformara en violencia. En violencia. En violencia neta y en todas sus presentaciones. Yo me quedé un poco en shock. ¿Por qué nunca había sido así? No, él siempre había sido una relación a distancia, pero él siempre había sido súper mono y lindo conmigo. Y hasta un día antes de casarnos empieza pues la historia. Una mala relación. Ahí? Híjole, yo creo que para no estar sola. Yo creo que estaba ahí porque todo el tiempo que yo me peleaba con mi mamá de chica y que me corría de la casa y me decía ya, yo soñaba que alguien me rescatara. Me robó mi computadora, o sea, fue un relajo. O sea, ¿quién lo dejó, tú o él? Él. Él. Menos mal, vamos a decir. Sí, sí. La verdad es que al principio fue un cortejo increíble. Él siempre fue muy lindo conmigo. Cuando dices cortejo increíble, ¿a qué te refieres? Me mandaba flores todo el tiempo, siempre trataba de llamar mi atención, siempre estaba al pendiente de mí. ¿Qué hacía?
Pues me hablaba todo el tiempo, iba por mí a la escuela. Yo la verdad es que lo vi muy, muy bonito. Pero entonces me empiezan a llegar flores, chocolates, arreglos con globos y diciéndome que le aceptara yo una comida, una cena. Yo le digo, no, no me interesa porque no me acuerdo ni quién eres y la verdad no me interesa, ¿no? Él me está esperando con un ramo de rosas rojas. Un hombre feo, mayor que yo, mucho mayor que yo. Me dice que ya está todo arreglado para ir a comer. Le dije, no, yo vengo a trabajar. Y entonces se voltea a mi jefa y me dice que vaya yo a comer con el señor. Una vez escucho que le grita a mi bebé de 2 mesecitos así de, ¡ay, ya, hijo! Te vamos a dar la leche, no sé qué. Sí, te amo. Pero no voy a permitir que ni afectes la infancia de mi hijo porque yo no quiero que él viva ni un por ciento de lo que yo viví y no voy a permitir que atentes contra mi trabajo. Cuando mi hija tenía 3 años, conozco a un hombre que era un niño, porque él tenía 18. ¿Y tú tenías? 24. Nos fuimos a vivir juntos, para acá, a Ciudad de México, como a los 4 meses de novios. Y con él tuve mis siguientes 2 hijos, me casé con él y duré 14 años casada. Al papá de mi primera hija lo meten preso en Panamá, preso. Eras una persona que tenía relaciones tóxicas seriales, ¿no? Sí, una tras otra. Como que ¿Cómo eran los tipos de hombres que te gustan? Vamos a ver. de entrada me los agarraba feos. Ok. Porque entonces eso me daba como en mi cabeza. Y decía, no, pues si está feo, pues ni modo que me deje. Me caso, llego a Estados Unidos y como en la luna de miel ya eran muchas groserías de palabras y bueno, pues yo pensaba, ok, esto bajará de nivel cuando estemos ya en nuestra casa, ¿no? ¿Qué te dijo? No, me decía pendeja todo el tiempo. Todo el rato pendeja. Sí. Eres pendeja, ¿no? Y no pasó mucho tiempo antes de que pasara como la primera vez que me tocó, me sacudió así y después me pegó con una toalla porque iban a venir, estaba yo embarazada, iban a venir unos familiares suyos a la casa y quería que hiciera como casi un buffet de, bueno, esto, lo otro, pero aparte me dijo, aparte hot dogs para los niños y ya cuando me dijo lo de los hot dogs, yo fue como, o sea, no puedo hacer tantas cosas. ¿Sabes? Era, qué bonito se ven de colores los dos, ay, parecen tal para cual, y toda la historia era eso, y tú era precioso, precioso. Entonces empieza una cosa increíble para mí, me eligió, ¿sabes? Y yo diciendo, esta persona tan talentosa, Te eligió a ti. me eligió a mí. Entonces yo seguía haciendo comedia, yo empecé a hacer antes de conocerlo, o sea, yo ya hacía comedia. Empiezo a ser feliz porque me eligió a mí, los primeros meses son increíbles, increíbles. Yo me sentía soñada, éramos la pareja del stand-up. Cuando yo tengo aproximadamente 4 años, ¿no? Es cuando mi mamá, pues, al fin acepta el amor otra vez en su vida y que es el hombre que me da sus apellidos y que es el hombre que es papá de mi hermano. O sea, mi mamá entra a otra situación de violencia. Es horrible para mí de niña ver cómo la ultrajan siendo embarazada, cómo la subyugan, cómo sufre, cómo padece. No, recuerdo un día que a mí sí me pareció bastante gracioso. Me pareció bastante gracioso porque recuerdo que él la amarró de las manos con un cinto y entonces él me decía, es como en la novela. ¿Te acuerdas cuando la agarran ahí? No sé qué. Y yo, ¡ay, sí! O sea, y a mí que siempre me gustó la actuación y más. Y yo de, claro, la novela. No, entonces ahí estoy yo asistiéndolo, ¿no? En su ultraje. Mi mamá se contenta con él y entonces mi mamá no se enoja conmigo, ¿no? Porque pues, yo lo ayudé. Me meto a trabajar a una casa de cambio y ahí conozco un hombre maravilloso. Era el hombre ideal, el hombre perfecto. ¿Cómo te lo encontraste y cuánto tiempo tardaste en enamorarte de él? Pues me enamoré rapidísimo y por teléfono, de la forma más romántica y más sensual, me pide matrimonio. ¿Y cómo fue ese matrimonio? Fue muy frío. Fue muy frío. ¿Por qué acaba la relación? Por infidelidad. Su familia siempre me odió porque yo venía de un barrio pobre, porque yo ya tenía una hija de otra persona. Cuando nace mi hija, yo empiezo a salir
de fiesta y de antro y cosas que yo no conocía. Entonces, recuerdo muy bien la primera vez que consumí una droga y fue en un antro y una de las personas que repartía en el antro las drogas fue el que me dijo, cómete esta pastilla. Entonces, feos, infieles, ¿qué más te gustaban? Tiene que haber otro ingrediente. Me gustaba sentirme al límite. Ay, qué feo decir la palabra me gusta, perdón, porque no pues era el que me gustara, sino que una parte de mí la necesitaba. La relación sigue cada vez metiéndose él un poco más. Llega un momento en el que no te sueltan. Es increíble, pero aparece en todos lados y empieza a ser como muy natural. Empieza a llegar, empieza a acercarse. Me hablas de aparecer en todos los lados, por ejemplo. Por ejemplo, lo que te decía de la agencia de viajes, de modelos, perdón. Lo que te decía de la agencia de modelos, en donde casualmente cuando necesito ayuda, aparece. Por ejemplo, una vez iba manejando y de pronto en un coche que yo no conocía, que él tenía, llega y se frena como si me fuera a chocar. Y de repente se asoma por la ventana, yo pité y me dice, eres tú, casualmente. Pero cuando empiezas a ver un poquito en retrospectiva, te das cuenta que no eran coincidencias. Una vez estábamos en Plaza Universidad y pasó un joven adelante de nosotros y se me quedó así mirando. Y entonces él me dijo, ¿qué le ves? ¿Por qué lo estás viendo? Y le dije, yo no lo vi. Él se quedó mirándome. Le reclamó al joven, ¿no? ¿Y todavía no eran pareja? Y todavía no éramos pareja. Primera bandera roja. Ok, me estás diciendo que también había maltrato físico. Sí, y feo. Cuando sufres una violencia tan grande, cuando alguien te ha llegado a ver en el piso y te patea, un jalón es nada. Él cuando se enojaba conmigo, veía rojo. Entonces no sabía lo que pasaba, como en un trance, es lo que él dice, que se ponía tan enojado, tan furioso, que no se controlaba. Y un poco yo ya estaba asustada, porque, bueno, vamos, nadie espera casarse, estar embarazada y que te den un toallazo y que te sacudan, porque aparte al siguiente día ya tenía la mano marcada aquí y la mano marcada aquí. O sea, no fue cualquier sacudón, ¿me explicó? O sea, te dejó moratones. Los Embarazada. Wow. Tú bloqueas tus emociones a través de las acciones. Como tienes una cultura de supervivencia y de que no te hagan daño desde niña, dejas de sentir para hacer. Es una manera de distraerte. Y está bien porque te ha permitido sobrevivir. O sea, todavía te compensaba porque tu miedo al abandono es tan grande que puedes hacer cualquier cosa con tal de que no te deje esa persona. Es una falta de respeto. El dejar plantado a alguien es una falta de respeto a esa persona y a su tiempo. O sea, a mí me aplicaba el pégame pero no me dejes. ¿Cómo sanar esa parte de ti que se sintió abandonado a pesar de todos los esfuerzos que hiciste? A ver, di ¿De quién qué es se tu te papá, antoja? porque yo no lo he dicho para que la gente lo sepa. Mi papá es Freddy Ortega, de los Mascabrothers. ¿Pero te has sentido alguna vez protegida, abrazada, cuidada por una figura paterna de hombre? Empezamos a abrir la relación. O sea, abrir la relación a experimentar con otras personas. Exacto, juntos. Esa era la dinámica. Vamos a experimentar juntos con otras personas. Yo no me había dado cuenta lo que había aceptado. Nos casamos, nos vamos a vivir a Tijuana y cuando yo llego a Tijuana empiezo a descubrir una realidad distinta a la que yo había visto. ¿Qué te había dicho? A mí me decía que no tomaba, que no le gustaba parrandear, que estaba siempre en el departamento encerrado, me mandaba cartas, me venía a ver cada 15 días. Y además hay una cosa, en tu caso no pasa, Loreta, pero la gran mayoría de los psicópatas integrados son muy buenos amantes, ¿no? Entonces te enganchan también por la parte sexual. Nunca se me va a olvidar. Un día yo perdí un bebé. Yo perdí un bebé de él. Me preguntó algo muy vulgar sexual, sobre su hijo y yo. Entonces yo le dije, ay, no sé, ya se me olvidó. Me dijo, sí, ¿verdad? Porque tú te quedaste Y él no hizo nada. Yo pensaba, no es tan malo, no me pega. Acaban de pareja. ¿Te acabas enamorando de él? Sí, después de casi 3 años. ¿Y cuánto tiempo estás con él de novia? 3 años. 3 años. Sí. Y entonces, a los 24, ¿qué pasa?
Entonces yo dije, le voy a decir que nos casamos y me va a decir que no y me voy a librar de él. Entonces le digo y me dice, pues nos casamos el día que tú quieras. Ah, o sea, tú le pides matrimonio Y yo- pensando que te iba a decir que no. Ajá. Y me Dice dice sí. que sí. Ok. Después de un tiempo ya formalizamos como pareja, ya conocía yo a su familia, él a mi familia, etc. Y a los 6 meses de noviazgo, resulta que empezó a ser violento, sobrio, pero más cuando tomaba. Me sangoloteó, me cacheteó. Eran cosas tan insignificantes, pero la primera vez recuerdo que fue porque le hablé mal a un amigo suyo. ¿Le hablaste mal? ¿Qué le dijiste exactamente al amigo? Que se fuera porque estaba muy borracho ya y estaba impertinando ya a mis amistades y todo. Entonces le dije que se fuera. Esta persona se molestó y me sangoloteó y me cacheteó. Esa fue la primera vez que me golpeó. Mi relación con el que era mi novio empezó a ser un poquito complicada porque yo estaba muy ocupada. Mis papás empezaron a pretender un poquito que ellos tenían, por ejemplo, lo supe con el tiempo, tenían miedo de un embarazo adolescente, ¿no? Entonces me empezaron como a limitar un poco los permisos y él era el protector, yo te entiendo, cuéntame cómo están las cosas, yo te entiendo, platícame. Y pues bueno, así fue. Y no fue tanto el tiempo, fue muy ¿Él era el rápido. protector? ¿Quién? ¿El novio? Este hombre, ¿no? Vamos a llamarle Pepe. Vamos Pepe. a llamarle... Pepe. Ok. Pepe era el que actuaba de protector, ¿no? Sí, claro. O sea, ¿y tu exnovio qué hacía mientras tanto? Mi exnovio, pues bueno, empezó a ser un poquito frustrante no podernos ver tanto tiempo. Y él nos fue alejando y se fue metiendo. Entonces empezó a hablarle mal a mis papás de él. Hizo parecer que él había hecho un fraude contra mi papá, cosa que nunca fue cierta. Entonces empezó a meter como mucha fricción en la relación, pero no se preocupen, yo estoy aquí, yo cuido. Hubo señales que yo no quise ver antes de que me casara. Me tuve que dejar de tomar las pastillas anticonceptivas y entonces él me dice que quiere tener relaciones sexuales conmigo y no se pone condón, pero me embaracé dentro del penal de mi primer hijo. Y cuando él sale con una sed de venganza impresionante. Ahí no piensas, creo que me tengo que ir de casa y no lo piensas, no te piensas en ir en ese momento. No, porque estoy embarazada y pienso que cuando nazca mi primer bebé las cosas van a cambiar. La que fue su novia antes te avisa, Sí. ¿verdad? ¿Y tú qué haces? No, él me dijo que era bipolar esta mujer. O sea, ¿qué te dice ella? ¿Te llama? No, ella me escribió un mail y me escribió como, o sea, ten cuidado con este hombre porque es violento, mira, me ahorcó, mira, esto pasó. Y yo se lo conté a él y él me dijo, es que ella está loca y es bipolar y está enferma del cerebro. Y decidí creerle, o fue cómodo para mí creerle. Creer que alguien, una exnovia, te quiera proteger a ti. Me explico, yo no lo podía creer que ella me iba a querer proteger a mí. Cosa que cuando sucede y me vengo a México, con ella viene a México. Viene a verte. ¿Y ya se había enterado de lo que había pasado? Claro, ella se enteró porque yo le hablé, porque yo la busqué, y ella viene y me dice que gracias a, o sea, me dijo, es terrible lo que te pasó, pero gracias porque yo pensaba que era yo lo que lo hacía ver rojo. ¿Cómo se mete en tu casa? ¿Cómo pasa la situación para que estuvieras al final atrapada? Bueno, él empieza a aprovechar todos los pretextos que hay. Él como hombre protector, como cuidador, se mete en un papel de salvador. Y él tenía gente trabajando para él, entonces había un tema de mantenimiento en casa de mis papás y él aprovecha, no se preocupen, yo llego, yo tengo gente, yo arreglo, y empieza a entrar a la casa, empieza a tener pretexto y resulta que algo que se hubiera solucionado muy rápido toma tiempo para solucionarse. Entonces cada día es un pretexto más, empezamos a salir más con el tiempo, aprovechaba y aprovechábamos cualquier oportunidad porque era, ok, ya arreglamos esto, vamos a cenar. Hubo un 10 de mayo en donde llevamos serenata, sus amigos y mis amigas, a todas las mamás.
Entonces nos subimos en varias camionetas, traíamos ¿Eso fue coincidencia música. o No, él ya lo arregló? eso ya fue planeado. Ok. Eso fue planeado y a mí se me hizo la verdad muy bonito. Fuimos a casa de mi abuela, casa de su mamá, casa de diferentes amigos y yo decía, bueno, pues qué lindo, ¿no? Está preocupado por su familia, por su mamá. Me empezó a presentar con su familia primero, con sus amigos y de pronto sin haberlo platicado ya me presentaba como su novia. ¿Tú has hablado todo con tu papá? ¿Alguna vez sí lo platicamos? ¿Todo? Sí. Y tú cuando tienes 40 años le dices a tu padre, papá, es que no te puedo perdonar, o sea, me dolió mucho que me llamaras inútil. Y tu padre te va a decir, bueno, me equivoqué, pero es que eres un rencoroso. Eso no es reconocer el error. Y no tomé yo la decisión, él me dejó a mí. Yo viví con él 3 infidelidades que yo sé. La primera vez no pude, no soporté, no. Yo lo perseguí, yo lo busqué, yo le rogué, le supliqué. Era como un pégame pero no me dejes, aunque no me pegaba. Ok, entonces ya tienes tu... ¿Cuándo te das cuenta que es más raro de lo que piensas? Me decía que soy una mierda. Pero así te lo decía. Así me decía, eres una mierda. Teníamos una perrita que se llamaba Fiona y me decía, ¿ves lo que hace Fiona? ¿Sí? Bueno, tú eres peor mierda que lo que hace Fiona. Fueron 16 años de violencia psicológica y que fue esto poco a poco. Pero me decía cosas, me decía que era una puta, que era una mierda, me decía, se enojaba, tomaba mucho alcohol, muchísimo alcohol. O sea, ya el sexo, el alcohol eran parte muy importante de nuestra vida. Hasta que una Navidad con mi hijo chiquito se enojó conmigo y de verdad se enojó. Y estábamos afuera en la terraza y me aventó y me pateó. Y esa vez sí pensé, ya, tengo que separarme porque esto no está bien, ¿no? Pero cuando ya estaba haciendo planes para separarme, me enteré que estaba embarazada de mi segundo hijo. Y es por eso que me quedé, ¿no? Y las cosas siguieron escalando. Yo no lo quería dejar, o sea, realmente mi mayor miedo era que me fuera a dejar. Mi mamá en una ocasión vio cómo me dejó marcado el cuello de una de las veces que me violentó y se bajó del coche a enfrentarlo. Y yo le puse, lo hice para atrás y le dije, no te metas, es mi relación, son mis decisiones y respétalas. Empezamos a tener experiencias extrañas. Yo no tenía las ganas de estar con otra persona. Yo no tenía esa... A mí él me encantaba y eso es lo que quería. Pero si eso le daba placer a mi pareja, yo decía, perfecto. ¿Y cuando hacías otras personas eran hombres o mujeres? Ambos. Hombres y mujeres. O sea, él te pedía estar con mujeres. Sí. Y él veía y él estaba también, sí, participaba. Y luego empezaba en una dinámica en la que ya no me avisaba, ya de repente se mensajeaba con mujeres y con hombres citándolos en nuestra casa para ir y tener una experiencia de una sola vez y yo no era consultada. Y empieza a tener esta idea en la cual le gustaría que yo estuviera con una persona que no me guste físicamente. Y su idea era, ojalá estés con alguien que no te guste físicamente porque al momento del orgasmo te vas a dar cuenta que es lo mismo. A mí me parecía doloroso o como una violación, es como algo a fuerza. Yo no podría estar con alguien que no me atrae. ¿Y lo hiciste? Y lo hice. Hay 2 situaciones que a mí no me gustaron para nada y que me dolieron mucho. Había una chica que yo le gustaba y que a mí no me gustaba y él me dijo, vamos a hacerlo para que te des cuenta, esta es perfecta la ocasión. La morra no te gusta, vamos a estar con ella. Dije que sí, estábamos ya en la casa y no pude. No pude. O sea, me agarraba ya la pierna y me sentía muy invadida, muy, muy invadida. Me paré y le dije, ¿sabes qué? No puedo, me voy a salir. Pero yo, como no quería decirle que no nunca para que no me dejara o no tuviera una razón, le dije, si quieres tú haz lo que tú quieras hacer. Yo me voy a ir, no te voy a arruinar a ti tu fiesta. Yo me salgo de la casa y me hablas. Me fui a un columpio cerca y lloré. Y lloré, y lloré, y lloré porque yo decía, no le dije nada, pero me dolía saber que mi pareja estaba con otra persona y que había visto que yo estaba incómoda y que me había ido.
y no había parado. En 10 años, ¿cómo te ves? Y le empiezo a escribir y cuando volteo le digo, César, ¿tú cómo te ves? Me dice, yo, pues a lo mejor otra vez en la cárcel porque te voy a putear y te voy a matar. Así que córrele. ¿Te dijo? Córrele. Y entonces... ¿Te dijo eso? Sí, me dijo eso. Entonces yo me quedé así, como que, ¿qué va a pasar, no? Me fui yo al hotel, al bungalow donde estábamos en el hotel. Llegó después él, me echó una jarra de agua, me empezó a patear arriba de la cama y yo estaba aterrada. Me dice que ya no puedo trabajar, que ya no puedo estudiar, que me tengo que dedicar a la casa y los hijos. Yo era asistente de presidencia de esa empresa. De la empresa, wow. Sí. El lunes, que ya nos presentamos a trabajar, yo amanezco con mi ropa rota. Él ya traía ropa para que me tapara desde acá, hasta abajo. Yo ya no podía usar ropa bonita. Pues yo ya era una señora casada, porque él tiene 2 hijos de su primer matrimonio. Y habíamos platicado que, bueno, yo no me oponía a que lo siguiera manteniendo, pero que no iban a estar en mi vida. Un día llega y me dice, pues como ya te casaste, ya te chingaste. ¿Así te lo dijo? Así me dijo. Y ahora tú los vas a educar, porque su madre los dejaba encerrados y se larga, y yo no voy a permitir eso. Y le dije, ¿y eso qué? ¿Qué tiene que ver conmigo? Y me dijo, ya te casaste, ya te... Pero el niño mayor me empieza a tomar dinero de mi cartera y se iba a jugar maquinitas en ese entonces, ¿no? Y entonces yo veo que no tengo dinero, pues era poco lo que teníamos, porque pues él no trabajaba y yo ya tenía que alimentar, no 1, sino 3, ¿no? Entonces, lo castigo al niño y le digo, ¿Cuántos vete. años tenía el niño? Pues yo creo que tenía unos 12. Entrando en la adolescencia, Sí. Y entonces le dije, ¿por qué agarraste el dinero? ¿Por qué lo tomaste? Ay, cuando venga mi papá, que hable contigo y que te lo pague. Y le dije, bueno, a mí no me contestas así, vete a tu cuarto. Cuando él llegó, me dijo que dónde estaba su hijo. Y le dije, está en su cuarto porque hizo esto. Se metió con él. Hablaron. Cuando veo que sale y se me viene encima y me dice, eres una maldita, ¿tú quién eres para regañar a mis hijos y castigarlos? Y ahorita, te voy a matar. ¿Lo dijo así? Sí. Y va y se me va y me empieza a... O sea, era una violencia contra mí a niveles como de verdad sacar a mi hijo y ponerlo en el otro extremo de la casa y dejarlo llorar y no dejarme salir por él, porque tenía que él aprender a estar solo. Y yo tenía ¿Cuánto que... tenía tu hijo? Ahí tenía 6 meses. 6 meses. ¿Y lo seguías amando? No. ¿Y cómo es? Esto es fuerte, tener relaciones íntimas con una persona no solo que ya no amas, sino que te daña. Horrible. No es como pensé que iba a ser. No veía una salida y no creía tampoco que existiera una salida. Pensaba, en verdad, a veces creía que me iba a matar y que esa era mi salida. Estábamos teniendo relaciones y yo dije algo, alguna palabra salió de mi boca y él se enfureció. Agarró una almohada y me la puso sobre la cabeza, sobre la cara y me dijo, no hables. Y él siguió haciendo lo que estaba haciendo y yo tenía la almohada en la cabeza y con mucho trabajo, te digo, un hombre muy grande, empujé la almohada, volteé mi cabeza, pude respirar y estaba enfurecida. Le dije, es que ¿por qué me hiciste esto? No podía respirar. Y me dijo, porque si me doy cuenta que estoy contigo se me baja. ¿Golpes tú a él o él a ti? Y él a mí. O sea, Eso peleas. se armó. O sea, eso fue... Se me encajó un gancho en la nariz, se me empezó a salir sangre. Él me quiso esposar. Él me quiso poner unas esposas, pero yo no sé de dónde saqué fuerzas. Yo, no. Encontré un micrófono con el que cantaba antes y le di en la cabeza. O sea, eso fue horrible. En esa ocasión estábamos en un antro y empezó a tomar de más, se puso violento, los de seguridad lo sacaron y cuando yo llegué a mi casa, él estaba afuera, me bajó del cabello y me metió un puñetazo en la nariz. Solo chorreaba sangre, yo no sabía que me lo había roto, pero
lo supe años después, yo creo. No, nunca fui al hospital, nunca fui al médico, realmente nada. Me sentía indefensa, pero a la vez muy avergonzada. Me daba mucha pena que la gente supiera lo que estaba yo pasando. Me espera en la puerta, él me agarra del cabello, sacándome del coche, y nos empezamos a pelear, obviamente más. Me mete el puñetazo en la nariz y yo empecé a llorar, pero también ya en el suelo, ¿no? Porque me tiró a la hora de darme el puñetazo. Entonces él como que se espantó, se quitó la pashmina y me dijo, perdóname, pero lo primero que hizo fue ponérmela en la nariz, ¿no? Entonces, cuando me la pone en la nariz, yo la verdad es que ni siquiera podía hablar del llanto y del impacto porque nunca lo creí capaz. Y ese yo creo que es el mayor problema, que nunca los creemos capaces. Era un obsesivo con la limpieza. Llegaba, es una persona de 1,90, llegaba y con los dedos revisaba la parte de arriba de los ventiladores, movía la secadora para revisar que no hubiera pelusa en la parte de atrás, me agarraba del cabello y me sangoloteaba la cabeza. En una ocasión me puso de rodillas y metió mi cabeza dentro del refri para que yo viera que había gérmenes adentro del refri. Entonces, aquí hay gérmenes. Y tú no estás haciendo bien las cosas, tú no estás haciendo bien tu trabajo. Y luego ya regresó con la chica, la fuimos todavía a dejar hacia el metro, caminando, y de regreso en silencio, ¿sabes? Como, yo pensé que ahí se acababa la relación, pero yo no la quise soltar porque ya tenía a alguien. La segunda situación fue con un hombre. Citó a un chico en nuestra casa y no conocía yo ni siquiera al chico, no conocía nada, lo citó. Eso fue. De hecho, cuando llegó el chico yo me metí al baño y no quería salir. ¿Y lo hiciste? Sí. ¿Él participaba en eso también? Sí. ¿Cómo? Él participaba Siendo viendo sutil. y, ¿Viendo? sí, y estando con él también. Cuando estaba con hombres le gustaba ser humillado. ¿No sentías dolor de verlo con otra persona? No sentía dolor de verlo con otra persona, más bien lo que yo estaba enfocada en como, me sentía como que él me aceptaba. O sea, sentía como que yo podría hacer eso por darte el placer a ti. Me daba placer que tú sintieras placer. Okay. Yo quería que todo estuviera padre, como si te estuvieras sirviendo de alguna forma. Es como, te gustó mucho, pues yo te ayudé. Te gustó mucho, pero yo te ayudé. O sea, yo era la facilitadora de eso. Exacto. Que tú no que quieres y no estás consiguiendo de mí para que no me dejes. Exacto. Entonces te deja. Él me deja a mí en la tercera infidelidad. Pero él me dijo, es una amiga, pero su cara. ¿Verdad? Es que Su se cara. nota. Sí. Yo le vi la cara y yo dije, porque primero me dijo, no es nadie. Y él, no es nadie, yo no es nadie, y habla, y dice así. Y ahí él empezó a hablarme muy agresivo, porque él ahí se dio cuenta que se había acabado y tampoco quería perder su segunda opción. Y ese día mi hijo se metió a mi cuarto y se me agarró de las piernas y empezó a gritar. Para esto él se fue y desapareció 4 meses. Ni una visita a sus hijos, ni una llamada. Yo le escribía y le decía, por favor, escríbele al niño. Sí. A mí, déjame, pero no abandones a mis hijos. Y ese día le dijo, pa, ¿por qué te fuiste? Y él le contestó, porque tu mamá no me hacía feliz. Algo es que de pronto él involucraba a los niños en el sentido de que, por ejemplo, una vez me dejó con el grande afuera de la casa y se metió con el chiquito y no me abría. Wow. O sea, cosas así que al final en ese momento yo ya ni siquiera las contemplaba como violencia y era como... Lo veías normal. Como esta es mi vida y este es mi día a día y así está bien y vas a estar bien, pensaba. ¿La escalada de violencia sube o cómo? Pues sí, ya era ahorcarme normal, muy normal. ¿Ahorcarte? Muy normal ahorcarme. ¿Qué hacía? O sea, ¿te agarraba del cuello? Me agarraba del cuello, me ponía contra la pared y me cargaba con el cuello. ¿Y tus hijos veían eso? No. Ay, menos mal. No. No, gracias a Dios, no. Y era un poco complicado. ¿Y tú ya habías cortado con el otro chico? Ya estaba la relación terminada. Uh-huh. Y pues bueno, empieza a acompañarme a los eventos de Nuestra Belleza.
empieza a acompañarme como yo voy, yo te cuido, ya como pareja. Y de pronto un día me dice, te tengo una sorpresa. Entonces paso por ti a tal hora, llega a mi casa y vamos a Expo tu boda. En Expo tu boda yo dije, ¿qué estamos haciendo aquí? Yo pensé que a lo mejor íbamos al evento de la pasarela de las novias o alguna otra cosa, y empieza a presentarse en todos los stands, me jala del brazo, yo me empiezo a sentir muy incómoda porque era reina de belleza, no puedes exponerte de esa manera, firmas un contrato en donde tienes que cuidar mucho las formas y las relaciones, no exponerte a ningún tipo de cosas. Había medios de comunicación, había periódico, algo de tele, y yo no quería que me vieran con él. Entonces yo me fui a donde estaban las novias haciendo la pasarela, los desfiles de los vestidos, y él se fue a agarrarme, me agarra por primera vez fuerte del brazo y me dice que lo estoy haciendo pasar un ridículo tremendo porque él estaba ahí para ofrecerme lo que cualquier mujer puede soñar y yo no lo estaba aceptando. Me empiezo a alejar, me voy al estacionamiento, tenemos un pleito fuerte en el estacionamiento y ahí es donde me dice que cualquier mujer estaría muy halagada de que estuvieran ofreciéndole lo que él me está ofreciendo, que ni siquiera me había ofrecido nada. Y nos metemos a la camioneta, me lleva rumbo a casa de mis papás y me deja, ni siquiera me deja en la puerta, me deja en la avenida. Entonces tú camina. Se voltea, pues me tenía así, con un brazo acá y otro acá. Y se voltea y me dice, ese hijo no es mío, seguro es del vecino porque eres una p***, eso es lo que eres. Y me empieza a golpear. Entonces... A golpear, pero... A golpear así, a puñetazo. Ajá, un puñetazo. Entonces yo como sea me lo quito de encima y agarro un sillón y se lo pongo en la cabeza. Entonces él empieza a sangrar, yo le rasgué la ropa porque yo no dejaba que me pegara. Dije, ya nada más me falta que me peguen, ¿no? Le junto su ropa y lo saco a él y a sus hijos de mi casa, porque era mi casa. Yo la había tramitado. Y aparte me maltrataba y me quería matar. Fui a solicitar el divorcio a los juzgados y me dijeron que no me podían dar el divorcio porque estaba embarazada. ¿Qué? Y me lo decía. Me decía, date de santos que estás conmigo, porque sola, ¿qué vas a hacer? Y yo realmente decía, es que si él me deja, yo me muero. O sea, yo me muero. Yo sin él no puedo hacer absolutamente nada. Y cuando yo volteo hacia arriba, vi la cara de mi hija, cómo nos estaba viendo, y con sus ojitos así como de terror. Y fue cuando dije, es que, ¿qué ejemplo le estoy dando yo a mis hijos? Una vez me contó una historia que para mí fue el por qué yo dije que sí a casarnos, ¿sabes? Estábamos juntos y me dijo, ¿sabes qué? Yo no quiero que seas mi novia, quiero que seas mi esposa, porque las novias se pelean uno con las novias y se van, pero cuando te casas eso se arregla, significa que ya hicimos un trato y todo lo que pase se va a arreglar. Y yo dije, perfecto, es maravilloso, claro que quiero. Esa misma noche me dice, ¿te quieres casar conmigo? Le digo que sí. Yo estoy tomando pastillas anticonceptivas y antes de casarme me embarazo. Pensé que iba a estar feliz, ¿sabes? Pensé que me iba a decir wow o algo, pero nada, fue una negativa entre, bueno, está bien, pero no era lo que yo quería. Me cargaron y me llevaron de operación. Lo último que vi fue el espejito, cuando te ponen la camita y te limpian. Fin. Yo me despierto de esa operación súper perdida, justo estaba terminando la cirugía, están todos ahí alrededor y me hacen firmar unas hojas que no entiendo qué eran. Y las firmas, ¿no? Las firmé. Completamente groggy. Sí, me desperté después de días de estar en recuperación y yo no entendía qué había pasado. Yo le pregunté a una enfermera, oye, ¿y el bebé? Y me dijo, lo único que me dijo fue, te voy a mandar al psicólogo. Y pues yo supongo, en ese entonces yo pienso que tal vez mi pareja sí estaba enamorado de mí, ¿sabes? En ese entonces me sentí querida, me sentí cuidada por él. Sí iba a visitarme todas las veces, lloraba, decía, es que no, casi te pierdo y bla, bla. Él primero me pide en una ocasión 50,000 pesos. Si pudieras, por favor, me vas a salvar la vida si tú me prestas esos 50,000 pesos. Ahí cambió. Cuando vio que yo no le cobraba, que yo arreglé la casa, pinté las macetas, todo bonito.
Antes me bajaba del carro cargando de que en tus piecitos no pisen la tierrita. Y de repente ya empezaron estas actitudes de golpear la pared, quebrar el cristal, lanzarme el celular, dejarme plantada, eso ya era base. ¿Cómo eran las relaciones íntimas? Al principio, normal. O sea, no te voy a fueron tan decir extraordinarias, que... ¿no? Porque yo he escuchado que dicen, no, es que son fantasmas. No. No. En 10 días cumplo 10 años sin ver a mis hijos. Ok, imagínate que tu hija y tu hijo están viendo ese programa. ¿Qué les dirías? Quería beber contigo y le dijiste que no, ¿verdad? Porque tú sabías que cuando bebía se ponía peor. Sí, sí se ponía peor, pero creo que no era ni siquiera un tema de alcohol. O sea, creo que era un tema de él ver rojo. Porque él, en cuanto veía rojo, las cosas se ponían muy tensas y muy fuertes. Entonces le pides le la hablo y separación. le digo, oye, yo creo que lo mejor es que nos separemos un tiempo. Porque mira, las cosas no están bien. Y creo que es lo más sano para ti, lo más sano para mí, lo más sano para todos. Y vamos a una terapia y vemos cómo para que volvamos bien, para que estemos fuertes. Y él fue, no. Y en ese momento voló a México, vino, me pidió perdón, me dijo que iba a cambiar, que todo iba a ser diferente, que él me amaba con todo su corazón, que él no podía vivir sin mí, que por favor. Y pues le creí. Le creíste. Al día siguiente, él llegó a mi casa con flores, pidiéndome perdón, que no iba a volver a pasar, que me lo juraba y perjuraba, que él iba a hacer todo lo que yo le dijera, ¿no? Me pide perdón y que me jura y perjura que va a cambiar, y le creo y regreso. 5 o 6 meses después volvió a pasar. No, ya no fue en la cara, fue en el cuerpo, y fue porque me revisó el celular y yo tenía un mensaje con un amigo mío, realmente era un gran amigo, y en donde me preguntaba, hola, ¿cómo estás?, ¿no? Estábamos en su casa y él se puso como loco. Yo digo que se transformó porque la cara hasta le cambia, como pues a uno cuando está enojado y empieza la adrenalina, igual, y me agarró del cabello también, me arrastró por todo su cuarto, me llevó a la sala, no había nadie en su casa, y él vive a las afueras de la ciudad, entonces son casas como muy espaciadas, pues hay mucho espacio, entonces realmente no se escuchaba nada. Él me empieza a patear las costillas, las piernas, me empieza a dar puñetazos en los brazos y yo solo me tapaba la cara porque me acordé de la vez que me rompió la nariz, ¿no? Entonces yo solo no quería que me pegara en la cara y recuerdo mucho el sentir que me iba a morir ahí, porque él me decía, es que ni se te ocurra gritar, nadie te va a escuchar, nadie te va a ayudar, ¿no? Finalmente, acepto casarme con él. Sin haber una petición formal ni nada. Sin haber una petición formal. En lugar de darme un anillo de compromiso, me da un reloj y cuando me lo da me dice que es un símbolo muy importante, de manera muy disfrazada de romántico, me dice que es un símbolo muy importante de que a partir de ahora tu tiempo me pertenece. Él me dijo, yo me encargo de la luna de miel, va a ser mi sorpresa, tú despreocúpate. Y va a ser mi sorpresa, ¿no? Llega el día de la boda y él no quería que hubiera niños en la boda. Pero mi hermana, la chiquita, tenía 6 años. Entonces yo dije, mi hermana, la chiquita, y mis primas hermanas van a estar con nosotros. Es tu hermana, obviamente. Pero nada más, ¿ok? Llega el baile de los novios y cuando estamos haciendo el vals, las niñas corren y hacen un círculo a nuestro alrededor y él se agacha a hablarme por el oído y me aprieta el brazo y me dice, me estás haciendo pasar un ridículo. ¿Las quitas tú o las quito yo? La sorpresa de la luna de miel es que no hubo luna de miel. ¿Qué? No hubo viaje. No hubo viaje. Hubo nada. No programó absolutamente nada. Nada. La sorpresa es que no hubo nada. ¿Cómo es posible que tú pretendieras que hubiera una luna de miel? O sea, ¿era en serio que querías una luna de miel
si sabes que mi mamá tiene diabetes. Entonces yo decía, ¿y qué tiene que ver una cosa con la otra? Es que eres un egoísta, nada más piensas en ti. No Fíjate, puedo creer. te la volteó. O Totalmente. sea, ahí ya ves claramente que es una persona que se sale con la suya, rechaza completamente tu voluntad, te ningunea y a la vez te hace sentir culpable. ¿Habías sido consciente de que habías perdido un hijo? No. Es más, creo que todavía no lo soy. Yo creo que no viste el duelo, o sea, no lloraste al bebé que no tuviste y dijiste, bueno, al menos él me sigue amando. Sí. Y la idea de él es, vámonos a vivir a Monterrey. Él tenía una oportunidad de comedia importante allá, vámonos para allá, ya les pagan muy bien a los comediantes, vente conmigo. Y yo digo, claro que sí, yo no tengo nada que perder. ¿En qué momento ya se rompe? Porque empezamos a trabajar juntos. Empezamos a trabajar juntos, yo hacía absolutamente todo. Muy talentoso, yo creo que él es muy talentoso, pero a la vez no trabaja. Entonces teníamos un proyecto, grabábamos, él era director. A mí no me gustaba que me gritaba. Me gritaba y era muy violento conmigo y cuando yo me defendía, me decía, tú eres la violenta. O sea, ¿te pegaba cuando Sí, dices violento? sí. O sea, ¿hubo un maltrato físico? Hubo maltrato físico, me tapaba la boca. Yo tengo asma, me desespero mucho cuando no respiro y me tapaba la boca con la nariz. O sea, yo siento que hasta que tú no vives ese vacío y te das cuenta que estás sola de verdad y que en esa soledad encuentras tu compañía y esa compañía la disfrutas y no te da miedo y ves que la soledad no es vacío, que la soledad es tu compañía, el disfrutar de ti misma, el elegir a las personas con las que estás. Cuando tocas ese fondo y lo vives y lo aceptas, en ese momento puedes tener una relación sana. ¿Qué puedo hacer yo para amarme yo? Ser una persona chingona, buena, que me quiera, nutritiva. Y luego el que se acerque a mí va a ver lo cacho mujer que soy yo. Me decía que era una puta, me decía que era una pendeja, que cómo se me ocurría hablar con otros hombres, ¿no? Que a él nadie lo hacía pendejo, que nadie le veía la cara y que no iba a ser yo la primera, ¿no? Y me amenazó en esa ocasión de hacerle daño hasta a mi mamá, ¿no? Que es la parte como más sagrada para mí. Entonces, realmente me metió ya un miedo en esa ocasión muy fuerte y ya no lo dejaba, no se me veía nada. O sea, yo me encargaba de cubrir sus golpes, ¿no? Entonces, esa parte es la que yo siento que fui mucho cómplice, porque me daba mucha vergüenza, o sea, me daba mucha vergüenza casi de cuello de tortuga, etcétera, para que no, la gente no supiera y no viera realmente que yo sí era una mujer violentada. De verdad creo que él, en lo más profundo de su ser, sí quería cambiar. En lo más profundo de su ser sí quería ser mejor. Pero era ese perrojo que no le permitía, ¿no? Y como llegué un poco empoderada, él diría envalentonada. Envalentonada es... Ok. Ajá. Un poco como que me decía cosas y le contestaba, ¿no? Y ya no le gustaba en lo absoluto. Y hasta que un día fuimos a casa de mi mamá a cenar y este hombre empieza a tomar, pero como degenerado. O sea, uno tras otro, tras otro, tras otro. Que yo, o sea, dije, pues va a acabar bulto aquí. Pero bueno, cuando llegamos a la casa, agarra 2 tequilas y empieza a servir y me dice, ven, tómate un tequila conmigo. Y le digo, no me voy a tomar un tequila, voy con mi bebé, o sea, ¿de qué me hablas? Y me dijo, pues de todas formas estás toda aguada. Y en ese momento, cuando él me dijo, de todas formas estás toda aguada, mi mente conectó con que mi vida, el resto de mi vida iba a ser así y que me daba igual porque mi alma ya estaba completamente desligada de él y no era importante para nada de lo que me decía, ya no me importaba. Ya era como que había construido una barrera inmensa alrededor de él, ¿no? Subo, me acuesto con mi bebé y este hombre se toma los tequilas,
sube y yo en ese momento tenía Snapchat y tenía 4 contactos en Snapchat que eran mujeres, mis 4 contactos. Y subí un video que decía, me faltan 4 kilos para estar guapa y sensual. Eso fue lo que dije y lo dije en tono de broma porque tenía a mis 4 amigas o porque me dio la gana decirlo. Así fue. Y me dijo que para quién quería estar guapa y sensual, que le estaba yo poniendo el cuerno. Le digo, a ver, ¿con quién te voy a estar poniendo el cuerno? O sea, ¿con Barney, con Mickey Mouse, con el que trae la leche? O sea, ¿con quién te voy a poner el cuerno? De veras, ¿con quién? Entonces me agarra, me arranca el teléfono, se va corriendo y voy, porque estaba yo envalentonada o empoderada, ¿no? Porque él así lo llama. Y lo enfrento y le digo, dame mi teléfono en este momento. Y me dice, tú eres una pinche puta. Me da una cachetada y empiezo a escuchar un sonido muy peculiar que nunca voy a poder olvidar, de que, o sea, para él la cara era pegar, ¿sabes? Si era de acá a los pies, no era pegar, pero de acá a acá sí, ¿no? Entonces era por primera vez que creo que él se estaba dando cuenta de lo que estaba sucediendo, que me acababa de pegar en la cara. Y me empuja, ruedo por las escaleras. Ahí había eran las escaleras, una parte y las escaleras. Y baja y en esta estancia yo estoy como, ¿qué onda? O sea, ¿qué acaba de pasar? Y este señor me empieza a patear, pero como él jugaba fútbol americano en la universidad, o sea, cómo me sentí, no se me va a olvidar nunca. El cómo esa sensación de haber estado entre la vida y la muerte por un instante y ahora estás huyendo, es una sensación asquerosa, de verdad. De ver a mis 2 hijos, no se lo merece nadie. Sé de su papá hacia su mamá, ese sí. ¿El papá era violento? Sí. Sí, el papá dicen que era muy violento con la mamá. A mí nunca me tocó ver una situación así, pero sí lo sabía. Entonces empecé a justificar la actitud de Mariano con el patrón que traía del papá, ¿no? Y ya era un pobrecito. Cómo sufrió de niño. Claro, por eso su eso papá me le golpeó. madreaba a su mamá, él me tiene que madrear a mí. Exactamente. Nos fuimos de viaje a Acapulco. Estábamos en la playa, los 2 tomamos de más y nos estábamos divirtiendo mucho. Y de un 2x3 cambió todo. O sea, cambió él por completo, se switchó por completo. En la habitación nos fuimos de viaje y con un amigo de él y su pareja. Y él en la habitación me empezó a jalar del cabello por todos lados, a golpear como nunca. O sea, ¿Pero de la nada? De la nada. Ahí se switchó por completo. Okay. Por completo. Y me empezó a golpear, pero ya era una cosa de que sangraba por todos lados. Yo ya veía pura sangre, ¿no? Y sobre todo la nariz, la boca, sangraba demasiado. O sea, sí mucho. Y él quería salir de fiesta. La primera acción que hizo como mi esposo fue cerrar mi agencia de modelos. Él se comunicó con el dueño del local, pagó el dinero que tenía que pagar por terminar el contrato antes de tiempo y un día pasó por mí y me dijo, necesito que me acompañes porque vamos a hacer algo. Llegamos a la agencia, dame las llaves, y llegó con su gente a sacar todo lo que yo con tanto trabajo había logrado. Habíamos pintado paredes, habíamos pintado los bancos, espejos de piso a techo, teníamos, pues aparte de las pasarelas, teníamos cursos de automaquillaje y había sido mucho sacrificio que se acabó en 2 minutos. Me senté en una jardinera del centro comercial en donde estaba. Yo estaba en Boulevard Campestre, en León, que era una avenida muy importante en su momento. Entonces, para mí había sido un logro muy grande
que una esposa decente no tenía por qué tener un trabajo como el que yo tenía, que era algo casi de manejo de prostitutas. Y me limita todo el ingreso económico. Yo no podía ir sola al supermercado. Si íbamos en pareja, él seleccionaba qué se podía meter y qué no. Cuando llegábamos a casa, sacaba todo sobre la barra de la cocina y revisaba cada cosa del ticket. Y me decía, ¿cuánto decía la etiqueta del pan? Y yo, no sé, no me fijé. ¿Cómo no te vas a fijar? Como a ti no te cuesta el dinero, por eso no te fijas. Y por eso no te dejo que hagas las compras tú sola. Bueno, nació mi bebé. ¿Qué pasó? ¿Cambió él cuando nació tu hija? No. Pues primero cuando la vio dijo que sí era su hija, que sí se parecía a él, pero los pleitos eran cada vez más porque él seguía sin trabajar y yo un día agarré mis cosas y dije, me voy de vacaciones, o sea, yo ya no soporto esta vida. Entonces tomé a mi niña y a mi mamá y nos fuimos a Ixtapa de vacaciones. Y cuando regresamos, me dice, cuando llegué, mira, la casa no se veía nada, estaba llena de humo de tanto que había fumado el sujeto Y entonces me dice, cuando te largues de vacaciones, déjame para tragar, porque te largaste y yo no tuve que comer estos días. Yo ya no sentía nada por él, pero siempre me decía, perdóname, te juro que voy a cambiar. Me agarraba de las piernas, me abrazaba, me decía, no me dejes, porque si tú me dejas, yo me mato. Si tú me dejas, yo me mato. Me mato. Y me decía, acuérdate cuando todo lo que yo sufrí de niño, yo iba de chanclas a la universidad. ¿Y ahí no pensaste en salir? Yo pensaba en salirme, pero pasó algo muy fuerte. El que era mi novio tuvo un accidente en un automovilístico y lamentablemente falleció. Fue un accidente muy extraño. Él iba por el Río de los Gómez o el Malecón en León, que es una avenida que va metros arriba y abajo pues está lo que antes era un río. Y me dicen que él pierde el control y ahí pues se va a la parte de abajo y pierde la vida. Entonces, eso a mí me provocó una depresión tremenda. Cuando yo me entero, voy al velorio. Su madre me dice, prometió amarte hasta el último día de su vida y lo cumplió. Y la flor que tenía en la parte de arriba de la urna le da un beso y me la da. Y yo guardé esa flor por años en casas de diferentes amigas y caí en una depresión muy fuerte. No tenía fuerza de salir adelante. Él estaba muy enojado de que había ido al velorio. Me dijo que había ido a hacer mi papel de viuda y me hizo muy fácilmente me hacía la ley del hielo. Dejaba de hablar o era muy de ignorarme. Y cuando fui al velorio fueron 2 meses que no me dirigió la palabra en absoluto. Pero ¿cuál fue la gota que detonó el vaso? Digo, ¿qué puede hacer que esta mujer siga ahí tanto ¿Sabes tiempo? qué pasó? Que conocí a una chica. Conocí a una chica que se llama Ileana. Otro ángel, ¿verdad? Sí, la empezamos a llevar muy bien, me empezó a tratar muy bien. Yo no sabía que era que me trataran así de bien. Con respeto, ¿sabes? ¿Cómo estás? Oye, estaba yo mal y le decía, no tengo a quién escribir. Y le escribía, ella, ¿sabes qué? Me acaba de dejar encerrada en la casa, porque me encerraba en la casa. Y él tiene una actitud que es una persona muy adorable y muy querible, ¿sabes? Muy... De cara para afuera. Sí, Okay. Sí, para afuera es súper adorable. Entonces, muy la gran loquita eras sujeto. tú, ¿no? Sí, Okay. sí, siempre era yo. Era sujetazo. Entonces llega Ileana, me empieza a tratar con cariño y empiezo a darme cuenta y a romper este cascarón de también me merezco que me traten con cariño. Sí soy querible. Y le pido ayuda a mis papás. Le digo, papá, me quiero regresar. ¿Qué es lo que necesito? El boleto. Lo mismo de Guadalajara, el boleto. Y esta vez sí estaba ahí. Esa vez sí te rescató tu papá. Me rescató y me vengo de regreso. Y ya teníamos un lugar donde yo podía estar. Llego. ¿Y te dio una casa? Me dio una casa, me dio un espacio. Mi mamá estaba trabajando para ese entonces en Estados Unidos, pero me apoyó monetariamente también. Entonces ahí como que la familia se unió. Yo les pedí ayuda y me escucharon. La primera vez que me quedé helada fue cuando nos fuimos a Turquía. Sale del cuarto y me dice, ay, mi amor, me vas a matar. Y yo dije, no. Qué ver.
ya conozco lo que sigue. Y dije, no, no es cierto. Y le digo, ¿qué pasó? Y me dice, es que no me depositaron. Y yo, ¿cómo? Es adicto a todo. Duerme todo el día. Nadie le da trabajo. ¿Pero es adicto también a sustancias? A todo. ¿Adicto a la coca? Cocaína. ¿Adicto ácidos. Ujú. Todo. Él insistía mucho en que yo me drogara. Claro. Porque yo sí le había contado que yo había consumido antes. Entonces, ¿qué pasa para que se acabe la relación? ¿Por qué estás tanto tiempo en ella? Cuando yo pago todo el viaje en Turquía, todo el viaje en Dubái, todo, yo vi sus ojos. Ahí yo fue la primera vez que me enchiné. Cuando él estaba comprando como loco con mi tarjeta, de regreso me dice, ¿por qué no vemos una serie? Y yo sí. Y pone El estafador de Tinder. Esos ojos hice yo. Estaba sentando cuando me dice, voy a cometer el peor error de mi vida en este momento y espero no arrepentirme. Y yo lo volteé a ver y le dije, ¿me vas a cortar? Eso era jueves. El lunes me había pedido 6,000 pesos para pagar el seguro de gastos médicos. Y dije, no lo puedo creer. No lo puedo creer. Le dije, ¿me vas a cortar? Cuando era pequeño tuvo un accidente automovilístico y la parte frontal de su cerebro fue afectada. Él no tiene hueso, tiene placas. Entonces, para él es más difícil todavía controlar los impulsos que una persona... Ya viniendo de una familia como su Obviamente, padre, o sea, claro. y no es que venga, es que ya ha aprendido un patrón en el que pegar, golpear a alguien, a una mujer, está bien, ¿no? Se normalizó. Ok, y encima con ese golpe, Peor. peor. Entonces, ya ahí fue cuando dije, ya lo voy a dejar. Lo voy a dejar. ¿Cuánto tiempo tardaste a que lo dejas? Yo creo que 3 meses. Tardaste 3 Sí. meses. ¿Qué te dio el valor para dejarlo? Que ya no sentía nada. Ya estaba yo en la universidad, para empezar. Ya mis amistades eran otras. Ya yo quería vivir ya otra experiencia, algo más sano. Y ya no quería una relación. La verdad es que ya era suficiente lo que había pasado con él para seguir con lo mismo. ¿Y lo aceptó? No. No lo aceptó. No lo aceptó. Durante un año estuvo ruégueme y ruégueme, me buscaba por teléfono, cambiaba de teléfono, me hablaba de otro, etcétera. Le tuve que decir al policía de mi casa que no lo dejara pasar y que si lo veía le aventara a la patrulla, ¿no? Era cuidarme cuando salía de la casa, cuidarme al salir de la universidad y normalmente trataba de estar acompañada, ¿no? De amigos o lo que fuera. Ahí ya empecé otra vez a tener mucho más amistades, a tener, me cuidaba mucho un amigo en especial que era como mi hermano que falleció hace 8 años, se llamaba Iván, y él me cuidaba mucho, entonces realmente me protegieron mucho, o sea... En cuanto dijiste la verdad, ¿no? En cuanto dije la verdad. En cuanto te abriste y dijiste, mira, sí, me han maltratado. Así es. Pues vamos a llamar a la policía. Pasó que mi marido me intentó matar. Sí, cómo me hubiera gustado saber lo que había pasado. Me duermo y al otro día no me puedo mover. O sea, no me puedo mover. Me hacía así, no podía. Y entonces le dije a mi mamá, creo que hay que ir al hospital porque creo que tengo un órgano perforado, porque este dolor que yo tengo no es normal. Te lo digo, me eché a mi hijo al segundo sin epidural, o sea, de dolor ese. Este dolor es otra cosa. Vamos al hospital y resulta que tenía las vértebras lumbares rotas y entra el doctor y me dice, o sea, ¿qué te pasó? Porque esto solo pasa como en un accidente de tráiler, como en un accidente muy fuerte. ¿Qué te pasó? Me decía, te voy a dar donde más te duele. Y entonces mordía a mi niña. No. Le mordía sus piernitas, la pellizcaba, le gritaba, la hacía llorar. A una bebé. A una bebé. Mi hija tendría 2 añitos.
Y luego llegaba con tacos. ¿De dónde sacaba dinero? No sé, pero llegaba con tacos y una Coca-Cola y se sentaba del otro lado de la mesa. Y le decía a mi hija, ¿quieres? Y le decía a mi hija, sí. Pues dile a tu madre que te los compre. Y le toco la puerta y me hace así como, no estés molestando, ¿no? Y de una patada, yo ya estaba muy enojada. De una patada le aventé la puerta y lo saqué de la silla y lo saqué de mi casa. Le dije, ni una más, ni una más. ¿Por qué de repente, si lo habías todo bloqueado, decides, me cuentas esto? Porque hace unas semanas me contactó la actual pareja de Mariano. Y Mariano era la primera pareja, la primera ¿no? pareja. Y me mandó, bueno, realmente fue un contacto y me mandó un video de cómo la dejó golpeada en un viaje. Y ahí fue cuando, o sea, yo me vi en ese video. Yo sabía lo que pensaba, lo que sentía, lo que estaba doliéndole, cómo le dolía, en qué shock estaba, qué frustración tenía en ese momento ella. Y me acordé de todo. Es como si hubieran abierto la caja de Pandora y salieron todos los sentimientos, las sensaciones, y reviví todo. ¿Tú crees que esta chica la puede matar este hombre? Sí, claro. ¿Tú crees que esta chica solo te lo ha contado a ti, no a sus amigas? Totalmente. ¿Y tú cómo crees que puedes ayudar a esta chica? Si todavía lo ama como lo amaste tú. Sí. ¿Qué podrías haber hecho tú en esa situación en que sabías que te estaba maltratando físicamente? ¿Ok? Para hacerte salir de ahí. ¿Qué te tendrían que haber dicho? Ve a terapia. Él hizo lo mismo antes. No va a cambiar. Tú no vas a ser la excepción. Al contrario, si le sigues aguantando, vas a estar peor y peor y peor y peor y peor y peor. Y va a llegar el punto en que te va a matar. Te va a matar. Te va a matar. Y si no es a ella, a la que sigue. Pero de que va a matar a alguien. Mariano va a matar a alguien. Mariano va a matar. Por dos cosas. Hay dos cosas que me hacen pensar que este Mariano, el primer maltratador, es una persona que va a volver a hacer daño a una persona, incluso puede matar. Uno, ese patrón de comportamiento que ha visto en la casa. Dos, el alcoholismo, su reacción ante el alcohol. Y luego, tres, y esto es muy importante, cuando alguien se golpea la cabeza, incluso en algunas situaciones puedes volverte o psicópata o definitivamente que esta área, que es la área prefrontal, que es como un filtro que te hace, digamos, regular tus reacciones emocionales. Si no tienes esto, reaccionas tal cual. O sea, un poquito de enfado, si no tuviéramos la corteza prefrontal, hace que ese enfado se vuelva una acción de agresividad, ¿no? Y agresividad extrema. O sea, en tu caso, Mariano, además de no tener ese control, ¿ok?, tiene una idea errónea de lo que es una conducta normal y natural de una relación de pareja, ¿ok? Piensa que hay cosas que no se pueden tolerar, hay cosas que me frustran, me duele, soy agresivo, ¿no? Y, por último, además de ser alcohólico, ¿no? Entonces no va a cambiar, pero él sí sabe que está mal. Cuando nace mi hijo, estamos en el hospital y el doctor me dice que salieron malos análisis de sangre del bebé. Y yo le pregunté qué significa eso. Y me dice que tiene retraso mental. Y me mandó un mensaje que dice, no porque tengas un hijo mío, me vas a estar llamando cuando tú quieras. En cuanto me desocupe, me reporto. Y ahí se le quita la máscara con mis papás, porque él ya había hablado con ellos para decirles que estaba muy preocupado de mi salud mental. Un día fue y sacó a mi niña del colegio. Yo ya había hablado con las monjas de que estábamos en proceso de divorcio y que tenía una orden y que él no se podía acercar a la niña. Sin embargo, sacó a la niña y me habla la madre superiora y me dice que el señor fue y sacó a mi niña del colegio. Se le da aviso a la policía, lo agarran en San Martín, le quitan a la niña, lo encierran unos días, él paga su fianza y me habla por teléfono y me dice,
me las vas a pagar. Cuando ya me regreso a Puebla, le digo a mi amiga, siento algo acá en el pecho, como que algo me va a pasar. Me subo al coche, pongo a mi niña en el asiento de adelante, le pongo su cinturón, yo me pongo en el piloto. Te pones tu musiquita. Y me vengo manejando. Mi maleta venía en la cajuela. Entonces me vengo manejando. Cuando me sale en la carretera del asiento de atrás, donde van los pies, él venía ahí. Y me dice, ahora sí nos vamos a matar, hija de la Te voy a matar a ti y a la niña. Porque si no eres para mí, no vas a ser para nadie. Algo que fue un detonante muy grande para salirme es que él todo el tiempo le decía al bebé, tu madre está loca, pero yo estoy aquí para defenderte. Y no te preocupes, yo te voy a cuidar de ella. Y me dijo, si de verdad lo quisieras, te suicidarías. Porque ¿qué va a ser de un niño con una mamá como tú? Eventualmente empecé a enfermar con el tiempo. Empecé a bajar de peso, empecé a ponerme mal, me temblaban las manos, me daban taquicardias, empecé a tener muchos problemas de salud y bueno, él no quería pagar los temas médicos. Dijo, lo único que me falta es que estés enferma. Y eventualmente, en cuanto me separé, empecé a sanar. Empecé a subir de peso, empezaron a bajar las taquicardias, empezaron a bajar los temblores. Él me sacudía muchísimo la cabeza y yo sentía como si hubiera líquido adentro de la cabeza. Te sacudía, o sea, había maltrato físico también. Había maltrato físico. Me sacudía mucho la cabeza y jugaba y se reía. Y como él era karateca, llegaba después de los entrenamientos a decirme, mira la llave que aprendí hoy. Y me usaba hasta ponerme en el piso y decir, ay, pero no seas exagerada, estoy enseñándote lo que aprendí en el karate. O sea, ¿lo perdonaste? Sí, lo perdoné. Cosa que hoy jamás lo hubiera perdonado. ¿Qué hubieras hecho? O sea, si una persona ahora mismo está en tu situación. Hoy, si una persona estuviera en mi situación o si yo estuviera en mi situación, voy y pongo una denuncia, voy, me alejo completamente de él, pongo una orden de restricción, hago que la ley se encargue de dar el castigo que merece esto. No, porque claro que él me decía que quién me iba a querer a mí, divorciada y con 2 hijos, y que aparte yo era tan insoportable y tan intratable que no había una persona. Ahora, de repente, tienes una vida completamente distinta, en que eres una persona feliz, que tienes una pareja que no solo no esconde tu pasado, sino que está orgulloso de él. Y otra cosa, un patrón de comportamiento tuyo, curioso. Siempre acabas con gente que insiste en estar contigo. ¿Y tú no insistes? ¿Jamás has tenido una pareja que tú has ido a por ella? ¿Por qué no lo intentas? ¿No te has dado cuenta? Sí, Te tienen que insistir a ti, entonces al final te están eligiendo. así es. ¿Por qué no cambias ese patrón? ¿Por qué no la próxima pareja que tienes tú le vas a poder, ahí le vas a decir, a por ti voy, me has gustado tú por esto, por esto y por esto? Tú ya sabías que esa persona, tú lo decías, no servía para nada, para ti, ¿no? Pues ya está, ¿por qué lo hiciste? Porque te estaban dando reconocimiento, te estaban dando cariño, te estaban dando muchas cosas que en el fondo es tu vacío. A los 2 meses, saliendo yo a la hora de la comida, gritan mi nombre y yo volteo y me llegan 2 patrullas y 5 judiciales. Entonces me dicen, estás detenida, me enseña una orden de aprehensión y le pregunté, ¿qué pasa? Y me dijo, ay mamita, tu marido. Me meten a la patrulla, yo le pido a mi jefa que iba conmigo que por favor le diga a mi compañera de trabajo, la de escritorio que estaba al lado mío, que vaya a la guardería de mi hijo y que diga que no lo entreguen a nadie. Me llevan a los separos en la Ciudad de México. Ahí había un letrero que decía, todo tiene solución, y la S era un signo de pesos. Me hacen entrar a una oficina de alguna personalidad. Está este señor sentado en su escritorio y me pide que me desnude. Me hacen que me quite toda la ropa,
me hace que me dé la vuelta y me pide que me acerque y empieza a tocarme para manipularme. Me hace dar la vuelta, sube la pierna, baja, hace un reporte y me entregan los judiciales de la Ciudad de México, me entregan a los judiciales de León, Guanajuato, porque es donde estaba la demanda. Ya que me dejan salir, me meten a la patrulla y nos vamos hacia León. Llegamos a pedir comida en un lugar y me dicen los dos que vienen armados, me enseñan las armas, no queremos apuntarte mientras bajamos a la comida, no queremos bajarte esposada, pero si me obligas, voy a usar la pistola. De pronto, por el área de Tepeji del Río, se mete a una desviación de terracería. Y yo estaba segura que estaba a punto de morir. El judicial que había manejado se acerca a mí en solitario y me dice, si hubiéramos llegado antes de las 8 de la noche, hubieras pasado la noche en el Cerezo. La entrada al Cerezo es extremadamente traumática. El Cerezo en León es mixto, entonces, pues bueno, el tema conocido que te desnudan, te revisan, te violan, te meten los dedos en todos los lugares posibles. O sea, no te lo hacen eso, no te violan, pero No. sí te meten los dedos para ver si tienes algo. Para ver que no tengas nada. Qué difícil. Yo traía una cola de caballo, me dicen que me quite la liga, que me quite los pasadores, que me quite las agujetas de los tenis. Mi hermana me había llevado unos pants de los que tienen agujeta en medio, me piden, y yo le dije, ¿la agujeta de las pants para qué la quieres? Y me dice, para que no te ahorques allá adentro. Es totalmente surreal. Son jaulas. El que venía hasta adelante empezó a gritar, ya volví, ya volvió Charlie, y aquí estoy. Y empiezan los reos a jalar las rejas. Entonces, ese sonido de rejas todavía me duele, o sea, todavía me afecta. Y yo era la única mujer, había muchos hombres. Empezaron a masturbarse, porque empezaron a gritar, una mujer, y corrieron todos a ver. Gritaban carne fresca, espérate en la noche, yo te voy a visitar, no yo primero. Entonces yo moría de miedo, porque aparte no sabía dónde estaba mi hijo, no sabía cuánto tiempo iba a estar ahí. Sabía que me habían acusado por un delito que se llama ejercicio arbitrario del propio derecho. Cuando salgo, a la hora que se abren las puertas, lo primero que sientes es el aire. Ay, qué rico. Y los rayos del sol. Es increíble lo mucho que te pueden hacer falta, aunque sea tan poquito el tiempo. Les dije, muero de sed. Las quise abrazar y derrumbarme con ellas. Estaban mis amigas, mi tía, mi hermana. Y me dicen, no hay tiempo para eso. No hay tiempo para eso. Él está aquí. No te puede ver así. Ah, qué bien. Una me empezó a peinar. Qué bonito. Otra me empezó a maquillar. Me quitaron los tenis y me pusieron tacones. Eso. Me quitaron la sudadera y me pusieron un saco. Llegaron con un ramo de flores. Y empezamos a caminar. Yo venía con mi ramo de flores, entaconada, ya maquillada, a enfrentarlo de nuevo. Me dice, ponte el cinturón. Me lo pongo y me lo aprieta lo más que puede. Y empieza a manejar. Y me dice, ahorita nos vamos a matar. Porque ya te dije, si no eres para mí, no eres para nadie. Dije, por favor, déjanos ir. Me dijo, no. Suelta el volante y me empieza a golpear con los puños. Yo veía rojo. Todo era rojo. Las ventanas, el tablero, a él lo veía rojo. Y cuando veo, íbamos a una curva y era como un precipicio. Entonces le meto el pie y le muevo las llaves y se frena el carro. Y le digo a mi niña, hazte bolita, porque mi hija venía para acá. Entonces cuando mi hija viene de atrás para adelante, yo con la mano le hago para atrás. Y se frena el carro y me quito el cinturón. Me bajo.
Abro la puerta y saco a mi niña y me echo a correr. Cuando él se da cuenta que yo ya me bajé, se echa de reversa en el carro y me alcanza y me quita mi bolsa, la avienta al precipicio, me quita a mi niña, me da un golpe, me quita las llaves y se sube al carro. Y entonces ya la última vez vi que un microbús se paró adelante del carro y otro atrás del carro. Y uno de los microbuseros se baja y con un tubo lo agarra por atrás, así. Y le dice, ponte con un hombre, no te pongas con ella. Y el otro microbusero, que de verdad les quiero decir que gracias, porque gracias a ellos estamos vivas, mi hija y yo. De verdad. El otro microbusero me subió al otro microbús y me llevó a casa de mi amiga. Cuando llego al otro día al penal y me ve el abogado cómo llegó con la férula y los moretones, me dice, ¿qué te pasó? Le digo, el señor me quiso matar la semana pasada en México, traigo una orden de aprehensión. Cuando él lo escucha eso, se echa a correr. ¿Y no lo agarran? Y no lo agarran. Ay, por favor. O sea, no me está diciendo que no lo agarran, estando ahí. El juez nos manda a llamar una vez, él no llega. Entonces vuelven a hacer otra y ya nos manda a llamar el 4 de diciembre del 2000. Pues le dice a él que lo que tiene que dar de pensión alimenticia, que no se nos puede acercar. Y yo le dije, es que yo traigo una orden de aprehensión. Y me dice, bueno, el trato es así, señora. Su libertad por la libertad del Señor. O sea, el divorcio, o sea, que te dé el divorcio a cambio de perdonar que porque así te mata. Sí. Okay. Y obviamente tú dijiste... Dije sí, porque yo ya no quería saber de él. Ya no quería tenerlo ni cerca, ni que nada. Y después de eso fueron 8 años de acoso. Todos los días me hablaba por teléfono. Me decía que me iba a quitar a mi hija. Que se las iba yo a pagar. Que yo no iba a ser para nadie. Le pagó a uno de mis vecinos para que le dijera con quién iba, a qué hora venía, a qué hora salía, a qué hora entraba. Todo. Me llama ella y me pone muy mal. Y seguidamente me llama él. Y entonces le digo, ¿sabías que todas las llamadas que entran a la empresa son grabadas? Es la última vez que tú me hablas, porque la siguiente te voy a demandar por acoso a ti y a tu mujer. Le dije, ya no soy la tonta que conociste. Ya no soy esa niña que conociste. Yo ya tenía 38 años. 38 años. Y me deja de molestar. Y te dejó de molestar. Sí. Yo lloraba todo el tiempo. Yo quería de regreso esa relación. La quería de regreso. Y yo decía, voy a luchar, el amor. Yo necesito esa relación. La quería tanto que le pedí que viniera a Ciudad de México. Y vino. Ahí ya fue cuestión de poco tiempo. O sea, sí vino de regreso, pero pasaron muchas cosas. Me operaron otra vez de los miomas, ahora sí me los quitaron. Él no estuvo para los miomas, se fue a Monterrey. Empezaron a pasar situaciones, yo empecé a hacer más comedia. Me empezó a ir bien en la comedia, muy bien. Él se enojaba mucho de que yo fuera a los shows, mucho. Un momento que me dijo, ¿sabes qué? Ya no tengas redes sociales, ya no necesitas a nadie más que a nosotros. No me querías a mí, pues es lo único que necesitas. En el lugar donde yo trabajaba, en el show, donde hago show, él me pegó afuera. Él no me pegaba directamente a golpes, me abrazaba y me pellizcaba los brazos. Y me tenía abrazada. Y no parecía nada, pero dolía muchísimo. Y un comediante salió, me soltó, yo ahí me rompí. Enfrente del lugar donde trabajo le dije, es que este es el lugar a donde yo vengo a ser feliz. Este es el lugar donde yo hago reír a la gente y donde sano, donde hablo. No puedo creer que me hayas hecho esto aquí afuera, enfrente de todos. Llegamos a la casa, discutimos igual, feo, y yo no sé en qué momento agarré el valor, pero se iba él a salir a fumar por la puerta de la casa y lo empujé de la puerta y cerré la puerta. Nunca más lo volví a ver. Nunca más. Y lo último que él me dijo fue, ¿qué le haces si tú eres la que me va a estar buscando?
Entonces te vas escapando todos los fines de semana para ver a tu hijo, ¿verdad? Me escapo. Te estabas arriesgando a que te metieran en la cárcel. Totalmente. Pero tú tenías que ver a tu hijo. Por supuesto. O sea, ¿cuánto tiempo le hiciste esto? 6 meses. 6 meses arriesgando para tu libertad es con correcto. tal de ver a tu hijo. Sí. Eso es una mamá. Sí. Después de 6 meses de estar firmando, ahí en el Cerezo conozco a un personaje que es el Gorrión. Y él me decía, es que yo estoy aquí porque he hecho muchas cosas, pero tú no tienes por qué estar aquí viviendo esto. Por 5,000 pesos eliminamos tu problema. Me dijo, y voy a hacer que parezca que es un accidente. Me dio un papel con su teléfono, me dijo, piénsalo, y aquí estoy. En esa época yo fumaba y yo traía el papel del teléfono del Gorrión en mi cajetilla de cigarros. Entonces, me llega un papel que decía, entregas a tu hijo tal día o te vas a la cárcel. Mis papás se regresaron de Estados Unidos por la situación para acompañarme y apoyarme. Y cuando me llega ese papel, yo le dije a mi papá, por esto la gente buena mata. Por esto la gente buena mata, papá. Y me dijo, te convertirías en alguien peor que él. Y no lo vamos a permitir. Estaba tan complicado el tema legal que me dice la abogada, hay una opción. Hubo un huracán en Cancún. Podemos decir que tú y Mau murieron en el huracán. Y tomamos la identidad de alguna madre con su hijo que hayan muerto. Pero tienes que estar consciente que eso es un delito y que no puedes volver. Tenemos que matar a Eva Curiel. El juicio duró 7, 8 años. Después de 2 años recupero yo la custodia y la patria potestad. Después de 4 años quedamos divorciados. Y pues bueno, la verdad es que ha sido una vida muy intensa, una historia muy intensa. Pero saliste. Salimos. Saliste. Muchas gracias. Susi Cueto, muchísimas gracias. Muchas gracias, Michelle. Eva, muchísimas gracias. Adrián, te lo agradezco de corazón. Va monstruo, muchísimas gracias. Sí. Ani Barrios, eres una mujer muy valiosa. Te agradezco mucho Hoy esta lo sé. entrevista. No, te agradezco a ti infinitamente. Y recuerden, caras vemos, sufrimientos no sabemos.